Bueno, buenos días. Hoy le vamos a hablar sobre el derecho en la época antigua. Voy a hablar sobre principalmente Grecia y Roma. Principalmente vamos a hablar sobre Esparta y Atenas, que eran ciudades o ciudades-estado. ¿Quiénes eran los griegos? Los griegos vivían en la península del Mar Oriental o rodeados del Mar Mediterráneo. Este entorno hizo que fueran pueblos marítimos y comerciantes, con mucho contacto con otras culturas. Desde muy temprano desarrollaron una visión del mundo distinta, reflexiva y abierta. En el siglo XVIII, el descubrimiento de sus textos, como los poemas de Homero y los diálogos de Platón, hizo que el occidente viera en ellos un modelo de civilización. Ahora bien, ¿quién eran los tres grandes filósofos griegos? Primero era Sócrates, que enseñaba a través del diálogo, Platón, que reflexionó sobre la justicia y el Estado, y Aristóteles, que sistematizó el conocimiento político y jurídico. Ellos marcaron el inicio de la reflexión sobre el derecho y la ley de la justicia como valores universales. Orígenes de Grecia. Grecia se formó a partir de una cultura mitológica y poética. En sus inicios las leyes no estaban escritas, sino que se transmitían oralmente. Estaban relacionadas con la voluntad de los dioses. Con el tiempo, las ciudades-estado llamadas polis desarrollaron su propio orden jurídico, político. Esto fue que el inicio del derecho racional secular, es decir, separado de lo religioso. La polis funcionaba como un microcosmos, una comunidad pequeña, autónoma, donde las leyes eran la expresión del bien común. Allí nació la idea del derecho racional, que debía ser discutido y no simplemente obedecido. Ahora bien, ¿tenemos algo en común con los griegos? Obviamente sí, y estas son tres ramas. Primera, la democracia. Ellos crearon una participación directa de los ciudadanos en el gobierno. El pensamiento crítico. Cuestionaban todo, desde las leyes hasta los valores. La razón con base al derecho buscaba que la justicia no dependiera de la fuerza ni de los dioses, sino de la lógica y el bien común. Referencia de la cultura jurídica oriental. Según el profesor Pampillo Baliño, Grecia es el origen cultural y jurídico del occidente. Las instituciones modernas como los parlamentos, las elecciones y los juicios con jurado o igual eran igual ante la ley. Son ideas que ya existían en las ciudades griegas, sobre todo en Atenas, pero eso ya es otro tema. Además de que la idea de todos los ciudadanos debían participar en las decisiones colectivas es una herencia directa en su pensamiento político. Además, no existía una definición clara del derecho. Separaban las ideas de la religión y la ley. Y todo, todo debería estar referido en la polis. Ahora bien, el derecho en Esparta. Esparta era una ciudad del Peloponeso, muy distinta a Atenas, una militarizada, austera, comunal. La riqueza no era un valor, sino lo que era más importante era la disciplina, el servicio a la ciudad. Su vida regulaba la gran retra, que ese es otro tema. Una constitución oral atribuía al legislador licurgo. Esta organizaba tanto el gobierno como la vida privada de los ciudadanos. Monarquía dual. En Esparta tenía dos reyes en el mismo tiempo. Eso evitaba que uno solo se concentrara en el poder. Ambos eran jefes del ejército, realizaban funciones religiosas, pero el verdadero poder estaba en otros órganos del Estado. Era un sistema de equilibrio de poderes muy adelantado para su época. El apela. El apela era una asamblea de los ciudadanos, todos mayores de 30 años. Podían participar, pero solo votaban, no debatían. Su función era aprobar o rechazar lo que proponía el Consejo de los Ancianos, Querusia. Esto muestra que ya existía una participación no democrática, no como en Atenas.
Ahora bien, los éforos. ¿Quién eran los éforos? Los éforos eran 5 magistrados elegidos anualmente. Controlaban todo, el poder político, moral y judicial. Podían incluso fiscalizar a los reyes, juzgar a los ciudadanos, dirigir la diplomacia. Eran como un gobierno un gobierno paralelo, con mucha autoridad. Ahora sí vamos a ver qué es la Gran Retra. La Gran Retra no era un código escrito, sino un conjunto de reglas orales. Sus principales puntos fueron distribución, igualdad de tierras, educación obligatoria centrada en la guerra, eugenesia, se eliminaban a los niños débiles porque no servían para ser militarizados. Las mujeres debían criar hijos fuertes y tenían roles definidos como la agricultura y la sastrería. Prohibición de salir de Esparta o recibir influencias extranjeras, ya que podían contaminar su cultura y eso era muy grave para el pensamiento espartano. Además, este modelo duró 800 años. Ahora sí, Atenas. Atenas era el centro cultural, comercial y político de Grecia. Así nació la democracia directa y floreció la filosofía. Autoridades Platón, Aristóteles analizaron el derecho del Estado y la justicia como pocos lo han hecho de la historia. Sociedad ateniense. La sociedad estaba... Ay, bueno, qué pena. Diálogos de Platón. ¿Cuáles eran los diálogos de Platón? Búsqueda de la justicia, verdad y en el conocimiento. Critica una sociedad materialista. Siempre la comparaba con Esparta. Sigue siendo estudiada hoy y estudiada hoy en día. La República. La República en el cual hablaba sobre los ideales espartanos, sobre la justicia. La política abogaba por un gobierno de leyes. Las leyes, un buen régimen para Atenas, democracia y educación. Esos son los diálogos de Platón. Ahora sí, Aristóteles, eh, él tenía también unas obras, la cual era la política, en la cual se enfatizaba en la aristocracia, democracia y el deliberativo, judicial y ejecutivo. Ahora sí, la sociedad ateniense. La sociedad está dividida en ciudadanos libres, nobles, campesinos y obreros, esclavos sin derecho. Al principio gobernaba el rey vitalicio, luego un sistema de arcontes vigilados por el consejo de Areófago, compuesto por aristócratas. ¿Qué son las leyes de Dacrón? Las leyes de Dacrón, estas se empezaron en Atenas, principalmente por la esclavitud que se vivió en Atenas, ya que esas fueron conquistadas. Pero estas tenían cierto punto bueno, que eran reducir la enemistad. Pero estas permitieron consolidar su control sobre la tierra de los pobres y de los mismos pobres, las cuales estas beneficiaban a los ricos y además hacían castigos drásticos. Ley de Solón. Estas derogaban leyes, las cuales las únicas que no derogaban eran el homicidio y la pena de muerte. Estas prohibían el préstamo de dinero, ya que estas amarraban o condenaban prácticamente a las personas campesinas o nobles. Eximir a los ciudadanos del pago de los impuestos, no tienen que pagar impuestos. Juicio al sistema jurídico. A las personas como los aerófagos, aristócratas, podían ser judiciados. Fomentar la democracia en los ciudadanos libres. Estos podían votar. Ahora sí, ¿qué es el filai? Filístenes reorganizó Atenas en 10 filai o tribus. Eran divisiones territoriales, no por sangre, para romper el poder de las familias nobles. Cada filei enviaba 50 representantes al Consejo de los 500, lo cual garantizaba una participación equitativa. Además, estos se encargaban de hacer las
fiestas religiosas y festivas. Clístenes, el verdadero padre de la democracia, así se le nombró. Esta tenía unas reformas. División territorial en 10 tribus. Creación del Consejo de los 500. Creación de ostracismo, destierro político. Reducción del poder de los aristócratas. Su meta era lealtad fuera con Atenas, no con las tribus. El Boulé. El Boulé era elegido para ser representante de la ciudad-estado, basado en los Clístenes, es decir, la democracia, creada por Solón en 594. No estaban obligados a servir, dirigían finanzas, controlaban la flota, caballería y militares, juzgaban la idoneidad de los arcotes y recibían a los embajadores extranjeros. Arcontes. Eran 9 magistrados más un secretario. Arconte epínomo. Funciones civiles. Arconte rey. Tema: religiosos y homicidios. Polemarco. Asuntos militares extranjeros. 6 Tesmotetai. Supervisaban tribunales y juicios. Reformas de Efialtes. Efialtes debilitó el Consejo Areópago y transfirió el poder a la Asamblea, el Consejo de los 500 y tribunales populares. Abrió así la vía de la democracia plena de Pericles, aunque solo el 10% de la población podía participar. Fue un avance muy enorme. La Constitución ateniense se componía en la magistratura, los arcontes, los consejos de los 500, la asamblea pública, máximo cuerpo político de Atenas. La asamblea pública, máximo cuerpo político de Atenas. El derecho ateniense incluía procedimientos judiciales sin abogados con jurados populares llamados discasteras. Derecho privado, matrimonio con dote, testamento y herencias. Derecho penal, los delitos como homicidio, injuria, traición. Había acusaciones públicas. Cualquier ciudadano podía denunciar un crimen. Y eso es todo. Hola a todos, mi nombre es Álvaro Niño, soy estudiante de primer semestre de Derecho de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Vamos a hablar del derecho romano. Y es importante resaltar que el derecho romano es considerado el hilo conductor en toda la historia de las ciencias jurídicas. Es importante también que tengamos en cuenta algunas observaciones preliminares al hablar del derecho romano. Dentro de estas quiero resaltar que no podemos pensar que el derecho romano fue considerado un sistema cerrado de normas jurídicas que se mantuvo estático o invariable en el tiempo. Todo lo contrario, se fue adaptando poco a poco a las necesidades del pueblo romano en el paso del tiempo. Y este sistema y los aportes del derecho romano son de mucha utilidad, siguen siendo útiles todavía, pero no podemos llegar a pensar que es un derecho vigente para el día de hoy y para la sociedad de hoy. Quiero también presentarles algunos conceptos fundamentales relacionados con el derecho romano que tuvo origen en muchos pensadores romanos. En el caso del derecho fue definido por Ulpiano como vivir honestamente, no hacer daño a nadie y dar a cada uno lo suyo. Dentro del derecho público se puede estimar que hace referencia a la organización del Estado. El derecho privado se entiende, según Ulpiano, como el que se refiere a utilidad de los particulares o de las personas individualmente. El derecho civil fue creado también para regir por medio de él a los ciudadanos romanos. De hecho, se podía aplicar únicamente a los ciudadanos romanos y aunque otras personas habitaran dentro de su territorio, a ellos no competía este derecho por no tener la ciudadanía romana. El derecho de gentes puede ser definido como el derecho común a todos los pueblos de la antigüedad. Y por último, el derecho natural,
que fue definido por Justiniano como el que la naturaleza enseña a todos los animales, entre ellos el hombre. Pasamos ahora a hablar un poco acerca de las fuentes del derecho romano y vamos a resaltar 7 de estas fuentes. La costumbre jurídica, que tiene que ver con aquellas acciones repetitivas de generación en generación que llegaron en algún momento a convertirse en especies de leyes. La ley rogada, los plebiscitos, el edicto de los magistrados, los senado consultos, la jurisprudencia y las constituciones imperiales. También es importante que resaltemos la estructura constitucional romana. La estructura estuvo dividida en 3 grandes ramas: la monarquía, la república y el imperio. La monarquía empezó con la fundación de Roma alrededor del año 753 a.C. y se extendió hasta el año 510 a.C. Las instituciones presentes durante la monarquía fueron la domus, que era familia. Eran pequeños grupos que eran dirigidos, gobernados por el padre de familia. La gens, que eran grupos de familias que tenían un antepasado en común y tenían también su propio líder. La clientela, compuesta por individuos libres sometidos a la autoridad de un ciudadano romano. Estos prestaban algún servicio a dicho ciudadano romano y en contraprestación ese ciudadano romano le brindaba seguridad y amparo. Debemos también resaltar que durante la monarquía el rey era jefe político, juez máximo y supremo sacerdote y no gobernaba solo. Estaban los comicios y el senado, que también lo asesoraba. Al hablar de la república tenemos que situarlo entre el año 509 a.C. con la caída de la monarquía hasta el año 27 a.C., cuando Octavio da inicio al principado. A diferencia de la monarquía, que otorgaba todo el poder a una sola persona, es decir, a la persona del rey, en la república el poder se distribuyó en diferentes instituciones. Vamos a ver un poquito de dichas instituciones. Tenemos la magistratura. Habían magistrados mayores, que eran los cónsules, tribunos, dictadores y pretores. Los menores, que eran ediles, cuestores y censores. Por otro lado estaba el Senado y en tercer lugar la Asamblea Popular. Estas entonces fueron las instituciones durante la República. El imperio comienza entonces en el año 27 a.C. y se extiende hasta la caída del Imperio Romano. Fue, como había mencionado anteriormente, instaurado por Octavio, que fue el primero en ser llamado Augusto, y allí se hicieron grandes aportes a la ciencia jurídica. Quiero mencionar brevemente la ley de las 12 tablas, el desarrollo de la jurisprudencia, la creación de la figura del pretor, la codificación de derecho a través del Código Justiniano y en este caso, por último, vamos a hablar de las etapas en el desarrollo del derecho romano, mencionándolas brevemente y se profundizará más adelante. Derecho romano arcaico. Se extendió desde el año 753 hasta el 449 a.C. El derecho romano preclásico desde el 449 hasta el 126 a.C. El derecho romano clásico, del año 126 a.C. hasta el 249 después de Cristo. El derecho romano posclásico desde el 249 al 527 después de Cristo. Y por último, el derecho romano clásico desde el 527 al 556. Para finalizar, quiero mencionar brevemente los aportes a la ciencia jurídica en cada uno de estos periodos o etapas del desarrollo del derecho romano. En el caso primero del derecho romano arcaico tenemos que resaltar la creación de la ley de las 12 tablas en el 450 a.C. aproximadamente, el desarrollo de la estructura familiar y la propiedad en Roma. En el derecho romano preclásico quiero mencionar el desarrollo de la jurisprudencia y la interpretación del derecho, juntamente con la creación de la figura del pretor, magistrado que interpreta y aplica el derecho. En la tercera, que tenemos el derecho romano clásico, quiero mencionar el desarrollo de la teoría del derecho y la jurisprudencia, como también la creación de conceptos jurídicos fundamentales como la propiedad, la posesión, la obligación y el contrato. En el caso del derecho romano posclásico tenemos la codificación del derecho romano en el Código Justiniano y la compilación de la jurisprudencia y la legislación imperial.
Y por último, menciono los aportes del derecho romano clasicista. Fue un redescubrimiento y estudio del derecho romano clásico y la influencia del derecho romano en la formación de los sistemas jurídicos modernos. Muchas gracias. El desarrollo del derecho romano, su periodización. Cabe entender que la periodización es el proceso de dividir la historia en periodos o etapas para su estudio o análisis. Estos periodos nos definen por características o eventos específicos que los distinguen de otros. La periodización ayuda a organizar el pasado y a comprender mejor la evolución de las sociedades humanas. Una enseñanza clara que nos proporciona la historia y la del derecho es que la humanidad no avanza ni cambia en fechas fijas. Toda la división que se haga en la historia en periodos resultará siempre siendo arbitraria, pues sin embargo desde un punto de vista didáctico es siempre conveniente llevar a cabo una periodificación. En ese orden de ideas pues son muchas y muy variadas las divisiones, ¿no?, que los estudiosos han elaborado sobre la vida de Roma y su derecho. Dentro de los principales criterios de periodificación utilizados por los romanistas tenemos las divisiones sobre la vida de Roma y su derecho, que abarca en los criterios sociales, el criterio político, el criterio territorial o geográfico, el criterio económico, el criterio religioso y pues los criterios eminentemente jurídicos. En el criterio político, atiende las diversas formas de gobierno que sucedieron en Roma durante la vida larga, que permite la división de la sociedad romana en las tres etapas, que las tres etapas serían la monarquía, la república y el imperio, en donde la monarquía empieza en el 753 a.C., empezando con la fundación de Roma. En la república empieza en el 509 a.C., que fue con la expulsión de Tarquino el Soberbio. Y el imperio empieza el 27 a.C., que fue con Octavio Augusto, primer emperador, terminando en el 476, que fue la caída del Imperio Romano de Occidente. En los criterios sociales, aluden a los profundos cambios y transformaciones sufridas por la sociedad romana con base en las clases de la antigua Roma, donde se juntan con los patricios, esclavos y plebeyos. En el criterio territorial geográfico se basa en las transformaciones tanto políticas como jurídicas, que trajo como consecuencia pues la división de la vida en Roma, que va con Roma la ciudad, Roma nación itálica y Roma metrópoli. En el criterio económico se apoya en sus inicios en la existencia de un régimen y economía familiar cerrado, para pasar posteriormente a partir de las guerras púnicas a un régimen de economía mercantilista abierto a la cuenca del Mediterráneo. En el criterio religioso, cuyo momento culminante estaría determinado por el proceso de la laicización y secularización del derecho, donde se produjo tres momentos históricos, que es la promulgación de la ley de las 12 tablas, donde las 12 tablas es el primer código legal escrito a la antigua Roma, ¿no?, promulgado en el 451 y 450 a.C. Estas leyes fueron grabadas en tablas de bronce, y en donde se establecieron muchas normas de la vida pública y privada de los ciudadanos romanos, incluyendo asuntos tribunales, deudas, derechos y propiedades. Los criterios eminentemente jurídicos son los que atienden a las características del derecho en secciones cronológicamente predeterminadas. Hubieron cambios y transformaciones en el derecho romano a través de la historia de su primera vida, por lo cual para iniciar y cerrar cada uno de los periodos hemos elegido hitos de tipo jurídico como las leyes de las 12 tablas, la ley de Aibutia, las reformas constitucionales de Diocleciano o la complicación de Justiniano. La periodificación de las etapas del derecho, que serían la etapa del derecho romano arcaico, la etapa del derecho romano preclásico, la etapa del derecho romano clásico, la etapa del derecho romano posclásico y la etapa del derecho clasicista. Los hitos de tipo jurídico, la etapa del derecho romano arcaico, que empieza en Roma en 753 a.C., la etapa del derecho romano preclásico, que empieza en el 149 a.C., la etapa romano clásico, que empieza con Diocleciano, 349 a.C., empezamos con el romano posclásico, que fue con Justiniano 527, y la etapa del derecho romano clasicista, que empieza con Justiniano 527 al 556 a.C. La evolución del derecho romano en el Imperio del Oriente, también llamado como Imperio Bizantino,
Se caracterizó por la preservación y codificación de adaptación del derecho romano a las nuevas realidades y políticas y sociales de la época. Fue la continuación de la parte oriental del Imperio Romano después de su división en 395 después de Cristo. Surgió la división del Imperio Romano en 395 después de Cristo por el emperador Teodosio. A diferencia del Imperio Romano de Occidente, que cayó en 476 después de Cristo del Imperio Bizantino, sobrevivió hasta 453, cuando fue conquistado por los turcos otomanos. Con la llegada al poder de Basilio el Macedonio en 867 hubo una vuelta de la tuerca. Basilios autócratas, así se les llamaban a los emperadores en el Imperio Bizantino. Muchas gracias.